Hola, hola, ¿cómo estamos? Vamos entonces por esta segunda versión, esta segunda sesión de Fauna Abisal. Un encuentro para hablar de diseño y algunas otras cosillas por ahí que nos vayan resultando conforme vayamos generando la misma entrevista. Hoy día nos vamos a sumar o vamos a sumar a este encuentro a uno de nuestros profesores, ¿ya? Juan Eduardo Reyes. Así es que esperamos que se conecte y partimos directamente con la conversación. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Básicamente vamos a hablar de algo que le apasiona mucho a Juan, que tiene que ver con el graffiti, obviamente el diseño, que es parte de lo que él está, de lo que él hace, su profesión y lo que le gusta hacer. Así es que vamos al tiro a Juan para comenzar y aprovechar este tiempo de fauna visual. Esperamos que nos responda y estamos ok. Ya está. Hola Juan, ¿cómo estáis? Hola jefe, bien, ¿usted? Hace rato no te veía. Oye, está peludo. Ah, está Está peluda la peludo. cosa, ¿cierto? Oye, ¿me escucháis bien y todo bien? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Yo te escucho un poquito bajo. Muy bajo, por ahí, sí. Un poquito por ahí mejor, ¿sí? Sí, no sé, por quizás por ahí puede ser. No, ahí sí, ahí está perfecto. Ya. Y pues estaba ¿Cómo tomando está el ahí? micro. Bien, Sí. ya aquí en la última del día ya. Los niños, usted El, sabe. eh, claro, la cosa casera ya finalizando la jornada. Sí, así que, bueno, mi señora y la Pauli está calmando todavía a las bestias, pero bien. Oye, mucho cariño a la Pauli. Vale. Ya pasará todo este periodo para volver a juntarnos ahí, todos y compartir cómo venía haciendo la cosa. Sí, Oye, vamos en terreno. como guste, usted manda hoy día, como siempre. Ah, hoy mando yo. No, yo nunca mando. Yo pido colaboración. Oye, hablemos de lo primero que estaba ahí por ahí en el anuncio que hicimos, graffiti. ¿Hace ¿Qué quiere? cuánto no grafiteáis? ¿Hace cuánto no grafiteáis? Partamos de eso. Uf, no, o sea, a ver, el último fue justo a ver, esto, ¿qué día empezó el 16 la cuarentena, así como la suspensión? 16, sí. Sí, El sí, sí. 15, entonces creo que fue el último. Ah, perfecto. Fuiste a Sí, ser uno de los últimos rayados. sí, fue como un día antes, justo me junté con un par de amigos, bueno, había llegado una semana antes también del viaje, de la beca que me había ganado, entonces como que volví, me junté con un par de amigos y pintamos algo. Ah, muy buena. Ya, pues entonces, ¿desde cuándo más o menos tú estás grafiteando? Porque hay cosas que yo desconozco ahí del ámbito del graffiti en tu historia, digamos. Pero tú ya hay mucho rato grafiteando. Y de hecho eres una persona bastante reconocida en la escena local y nacional, ¿por qué no? Ya cuando hubo un tiempo que estuve bien activo pintando y después obviamente cuando uno le llega la adultez, el trabajo, aparecieron los niños, como que ahí igual Las fue, responsabilidades, sí, como que igual fue bajando, aparte que igual empecé a dividir mi tiempo, o sea, cuando igual era cuando empecé, estaba en el colegio, creo que fue como el año 96, más o menos, por ahí, 96, 98, en el barrio, con un par de amigos, todo eso, por ahí empezó como toda esa onda, después ya como que entre el 2000 y el 2012, 13, ahí ya estuve bien activo, o sea, fueron como 15 años, ¿no? Yo creo, sacando la cuenta fueron harto tiempo. Fue un momento que estuve falta bien rato. activo, buena onda, harto graffiti, ahí, sobre todo cuando estuve estudiando, cuando entré a estudiar diseño, pintaba 2, 3 veces al día, diario. Ah, igual harto, harto. De hecho, yo recuerdo haber pasado por O'Higgins y veía mucho de tus rayados, digamos. Sin saber que obviamente eran tuyos, digamos, años después me enteré que eras tú el creador En un de pecha esas kucha, ¿no? obras. Ah, En un pecha antes, kucha, ¿no? antes de eso, no, 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 antes de eso yo ya había más o menos puesto el ojo, digamos, en tu propuesta de graffiti. Sí, que igual fueron años, tenía amigos igual, compañeros que tuve cuando estudié diseño y antes que igual como que pintábamos arte, igual estábamos,
era más chico, estaba bien rayado yo en el sentido del graffiti y siempre lo vi como, teníamos harta estrategia, entonces como que, eh, no sé, teníamos planos, ponte tú, de repente como de la ciudad y trazábamos rutas en donde teníamos que hacer las pinturas para poder Sí, hacer, por ejemplo, en la micro. ajá, claro, se iban dividiendo las zonas para poder grafitear y después verlas, ver el O sea, resultado final. más que dividirnos en la zona, así como una cosa como de repente como de competencia, era una cuestión, no sé, yo creo que de repente como de ego, de ver la ciudad pintada, harta experimentación, existía igual una corriente en esos tiempos, me acuerdo como bien, el graffiti siempre estuvo ligado como al hip hop y a toda esa onda, como de ese tipo de cultura y por ahí como que igual, si bien yo escuchaba algo de rap, con mi amigo como que nos desenmarcamos un poquitito como del graffiti hip hop. Yo creo que eso fue como, Ah, ok. por eso como que no es que sobresaliera más ni nada, pero era como, hacíamos como un graffiti distinto, mezclábamos técnicas, veíamos muchas cosas, teníamos, Eso te iba a empezaron a preguntar aparecer. justamente, te iba a preguntar cómo partiste, digamos, o cómo aprendiste a grafitear. ¿Fue así como pescaste una lata o algún tarro, digamos, cómo partiste, cómo fueron tus comienzos para aprender a grafitear? Porque, bueno, lamentablemente no tengo cómo mostrar acá, pero tu propuesta de arte dentro del graffiti era muy destacable en ese tiempo, digamos, no se había visto antes por lo menos en Concepción. Es O que, marcaste algún hito, creo yo. o sea, sí, lo que pasa es que más que marcar un hito, lo que pasa es que hubo un antes y un después en el sentido igual de cuando aparece Internet o el acceso más cotidiano al Internet. Y el graffiti como que igual se vuelve una cosa como de poder sacar una foto y subirla a la red y poder ver otro tipo de referentes. Cuando empezamos todo esto no existían pinturas especiales, todas las cosas eran artesanales. Eh, Nos gustaba mucho, por ejemplo, con mi amigo el muralismo. Nos gustaba mucho el muralismo político, por ejemplo, que había en esos entonces, la Brigada Ramona Parra, y como que siempre ese tipo de cosas nos llamó harto la atención. De hecho, o sea, mientras estaba empezando con el graffiti, trabajé mucho gráfica urbana, como hice mucho stencil, también hice pegatinas, pegaba carteles, póster, que lo hacía sin saber que de alguna forma también era diseño, o sea, hacía producción en serie, trabajaba un montón de cosas como bien autodidacta, Mucha con los gráfica medios que urbana, en tenía. definitiva. Sí, de hecho me acuerdo harto de repente cuando me junto con mis amigos de las cosas que hacíamos, a veces leíamos libros del muralismo, sobre todo el muralismo como político que había en los 70, eh, y tratábamos de entender igual un poco, veíamos libros de esos años, veíamos el porqué del trazo grueso, de hecho nos llamó bastante la atención y creo que harto de nuestra influencia que teníamos igual era como esto del carácter del dibujo, muy similar a veces de la Brigada Ramona Parra, y ahí lo empezamos a mezclar también con las letras, que era otra de las cosas que nos gustaban. Oye, y para que la gente un poco, digamos, lo que no te conocen como tu arista de graffiti, ¿podemos dar dónde buscar información tuya? Eh, ¿O está bajo como llave toda esa repartía, está información? como repartida en la red, tengo un Instagram que se llama gator.cl, que ahí tengo un par de graffiti, igual voy como borrando, eliminando, volviendo a subir fotos antiguas, mezclado con fotos nuevas. Por ahí tengo un Flickr igual. De hecho, el otro día estuve buscando unas fotos antiguas para unos trabajos, estaba armando un portafolio, de hecho, por unos murales que me estaban pidiendo y empecé a buscar unos Flickr que tenía como del año 2010, en donde igual habían ahí harto registro que ni siquiera me acordaba de algunas cosas que había hecho. Que existían. Sí, Sí, y sí, de verdad que yo creo que fuiste muy productivo en términos de graffiti durante un buen periodo. La cosa de caminar por Concepción y uno veía el gato presente y mucho. De hecho, hay una pregunta por ahí que está presente, a ver, veamos, se alcanza a ver o no, sí, ahí está. Ahí nos preguntan, tal cual, ¿qué pasó con Gator? nada, o sea, ahí estoy. Sí, todavía. Lo que pasa es que igual empecé a cambiar un poco el tag de repente. A veces, como que dentro de la búsqueda o de ir buscando cosas nuevas, uno igual eh, empecé a cambiar el nombre, empecé a escribir otras cosas. Ah, o Entonces, sea,
no solo gatos, digamos, hay rayados tuyos por ahí. Sí, no, tengo hartas firmas, no, tampoco tantas ni muy prolíferas, pero también hice otro tipo de firmas, de hecho, o muchas veces un tiempo igual que estuve pintando más de un año solo caracteres, que eran como dibujos, por decirlo así, como Ok, forma y sin pintar nombre. vale. Oye, ¿y dónde ha estado presente como grafitero? Claramente acá en Concepción y los alrededores, eso es un hecho, pero ¿dónde más has podido Ahora, expresarte a través del graffiti? o sea, en Chile, en varias partes, estaba en algunos encuentros de graffiti, estuve viviendo un tiempo corto igual en Valparaíso, donde conocí hartos amigos también pintores, estuve trabajando en una tienda de graffiti igual de uno de mis mejores amigos. Eh, En Valpo. en Valparaíso, sí, sí, en Valparaíso, ahí estuve pintando igual, ahí conocí a harta gente, ahí como que igual se me amplió bastante el espectro de lo que era el graffiti provinciano, entre comillas, a llegar como a la capital del graffiti en Chile, que es Valparaíso. Sí, claro. Ahí está todo pasando con el graffiti en Valpo, siempre, no ha bajado eso. Sí, después de un tiempo que fui como 2 o 3 años seguido a Argentina, igual a Buenos Aires a pintar. En Vale. ese tiempo igual. Oye, y dentro de todo digamos, todos los estilos con los cuales partiste, ¿cierto? Y cuál fuiste después generando una propuesta, digamos, mucho más contundente tuya, digamos. ¿Cuáles han sido los principales referentes que has tenido respecto al graffiti? Eh, no sé, a veces es como una pregunta que siempre hacen, así como cuáles son mis referentes y como que es como de todo un poco. Y yo creo que mis referentes generalmente son como mis amigos. O sea, yo creo que el Odio, Daga, el Gecko son como mis referentes máximos, así como son mis amigos igual. Como que de ellos he aprendido un montón y ellos igual son súper activos. Yo, no es que vivan del graffiti, pero el graffiti es como todavía todos sobre 35 y cinco y están ahí pintando al 100 y como que Dando el igual aguante. como que hemos ido evolucionando un poco juntos, o sea, ellos más que yo hoy día, pero Bueno, ellos han seguido mucho más activos, digamos, digamos, en la escena ahí presente, digamos. claro, y como que igual siempre tuvimos esa onda al principio, era como de llevar la contra, esa era como igual como ese era como el espíritu que en un principio, era como que si todos están pintando letras, nosotros pintamos otra cosa que no sea letras. Si la gracia era pintar en los barrios, nosotros empezamos a pintar en el centro. Y Ah, ok. Lo era como, importante era estar ahí presentes. sí, sí. Pero era una cosa igual como Oye, que nos gustaba, como de juego, más que de repente algo como de ego, aunque siempre hay ego detrás. Está como sí, escondido, claro. pero ya el Que hecho de... es parte del artista, digamos. Y el graffiti creo yo que tiene cierta ligación con el artista que por ahí produce justamente marcar una tendencia, marcar un estilo, el, el ego que tú has mencionado por ahí un par de veces ya. Sí, Oye, el Cristian Merino dice que por qué la cuenta de Gator es privada. Dice que lo aceptes. pues, porque el graffiti ya tiene parte de eso igual. Hay cosas que no, que tampoco son muy... No es que no esté orgulloso de algunas cosas, pero hay cosas que a veces eh, no son cosas. Ok, No, no pasemos a la cualquier. siguiente pregunta. Hay Está harta bien. gente que entra a veces como a, no a criticar, pero como a ver cosas y a veces no es necesario. Ok. Oye, ¿vas a volver a grafitear ahora lo pronto, ¿no? Volviendo de este encierro voluntario. Sí, de hecho como que ahora me volvieron a dar hartas ganas. Yo como que los chiquillos ya como que crecieron un poco más, igual mi hijo ya, y ahora es como que es el momento, yo creo, de volver, de empezar con esto de, del levantamiento popular, igual, como que aparecieron hartos chiquillos nuevos a pintar, o más que nuevos, harta gente a pintar en las calles como un modo de protesta, y igual me gusta harto esa onda, como que dejaron el ego atrás y se pusieron a escribir cosas, y eso igual es como entretenido, encuentro que de repente casi como, no tanto, pero algo como un nuevo tipo de muralismo que está empezando a aparecer hoy. Sí, yo igual que lo mismo, que finalmente las calles y los muros se expresan a través de cualquier forma de arte y el graffiti creo que tomó un protagonismo
súper importante. Quizás en Concepción no se ha visto tanto, pero en Santiago y todo ha estado muy, muy presente el muralismo y el graffiti con todo, digamos, durante todo este proceso. Sí. Oye, Juan, y, y un poco mezclando estos dos mundos, que tiene que ver un poco con la profesión tuya, que es el diseño, y el graffiti, ¿cómo se mezclan ambas circunstancias? ¿Cuál está primero en tu historia? ¿Y cuál está primero, digamos, en la propuesta final? ¿El graffiti por sí solo o finalmente es el diseño que te lleva a grafitear? Una u otra. Eh, ¿Sabes? Yo primero empecé haciendo graffiti. De hecho, antes estudié periodismo, estuve a punto de egresar. eh, y como que de repente igual empecé a dar cuenta que todos mis amigos eran diseñadores. Y no es que tampoco fui como, todos diseñadores, yo igual voy a ser diseñador, pero como que me llegó esa típica crisis como vocacional y empecé a buscar, porque tampoco fue como que voy a estudiar diseño de un día para otro, fue como igual, como que empecé a darme cuenta que muchos de mis amigos eran diseñadores, como que, comillas, sabían de diseño, sabía un poco, había, como el graffiti también tiene mucho de estudio, entonces había estudiado sobre color, sobre composición, y me empecé a dar cuenta que a lo mejor por ahí habían algunas habilidades que tenía en donde me podía servir todo lo que había conocido del graffiti. Y aparte que era algo que podía como conciliar y convivir ambas cosas juntas y poder como sin perder mi esencia, de cierta forma, seguir pintando. El diseño Claro. iba a permitir también seguir pintando. O sea, yo tenía pronosticado eh, cuando yo estudié diseño, que fue lo que empecé a trabajar incluso en un principio, que era como diseñar y poder grafitear al mismo tiempo, o sea, ser como una especie de diseñador grafitero, dedicarme al muralismo. Buscaste primero esa vía, digamos. Sí, 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 siempre. Es como bien raro en mí eso, pero como que visualizo mucho mi futuro y de las cosas que quiero empezar a hacer. Ah, interesante. Oye, pero y ahora, digamos, después que ya te instalaste como estudiante de diseño, eh, ¿aplicabas los conocimientos o la teoría del diseño o la cosa práctica del diseño, lo aplicaste en el graffiti? ¿O el graffiti te llevaba a una propuesta por sí sola? Claro, tiene que ver con eso, como que de manera inconsciente igual hay ciertas cosas, sobre todo que se aprenden como en los primeros años, tiene que ver como con composición, bueno, la conceptualización y ese tipo de cosas, después uno ya la empieza a aplicar en el graffiti de manera incluso inconsciente, o sea, armonizar colores, entender de contraste, entender de visibilidad, de ciertos tipos de coherencia en los códigos gráficos, por ejemplo, para crear una letra tras otra letra que tiene que tener cierto sentido, cierta coherencia formal, etcétera. Entonces, obviamente, el diseño me ayudó un montón para poder desarrollar eso. O sea, lo aplicaste sí o sí, digamos, de manera inconsciente, pero ayudó a un mejor desarrollo de tu graffiti, Sí, claramente. y la estrategia igual, o sea, yo también es como medio frío el análisis, pero yo era como bien calculador al momento de hacer graffiti. De cierta forma, yo analizaba muchas cosas. Aparte de cosas de referente, ¿Ya? analizaba mucho el espacio, el lugar versus lo que iba a componer, etcétera. Y en O ese sea, te plantabas frente al graffiti como una oportunidad efectivamente de diseño y analizabas el sustrato o el soporte donde iba a estar instalado, formas, dimensiones, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? sí, o sea, en mitad y mitad, había algunas veces partía, caminaba solo y me ponía a pintar porque sí, Se transformó todo en un encargo de diseño, sí, algo así. O sea, igual claro. en hartas pegas, he tenido la suerte de trabajar, de hacer hartos trabajos de graffiti igual, entonces eso igual ahí el diseño sí me ha ayudado, por ejemplo, para poder, desde hacer un presupuesto hasta presentar un mock-up para poder explicarle a la persona qué es lo que quiere o cuál es el diseño que le estoy proponiendo. O sea, en cierta medida el diseño como disciplina te ayudó a profesionalizar el tema del graffiti. Sí, sí, harto. Sí. Hay muchos chiquillos que efectivamente llegan desde el lado del graffiti y por ahí creen que el diseño los va a estructurar, les va a dar ciertas normas y rigidez, pero nos damos cuenta que se pueden mezclar ambas cosas. Sí, obvio, o sea, el, el, y no solo el grafite, están llegando hartos chicos como que les gusta el tatuaje, que les gustan un montón de cosas que a lo mejor hoy día se dieron cuenta que con la ilustración, con el diseño, pueden potenciarlo y pueden formalizar de cierta forma, profesionalizar un poco más lo que están trabajando. Sí. Oye, el David Layton, no sé si lo ubicas,
Sí, creo que hay un par de clases mías. Dice, gracias a la vida por elegir el diseño, que eres el mejor. Bueno, y sobre el mismo tema del graffiti y todo, eh, claramente el graffiti se trabaja mucho también, o el arte urbano, se trabaja en la publicidad. Y hay campañas publicitarias basadas en el graffiti. Sí, es que Eso, aquí en Chile no se ha dado mucho, sí, o este último tiempo por ahí lo que se ha pasa es que, visto más incipientemente. de hecho, hoy día hablaba con un amigo que es como una especie de socio que tengo, que también es pintor y como que igual nos molesta un poco el término como urbano y como que se manoseó mucho. Entonces, Ajá, hubo harto tiempo así como que apareció como, de hecho el otro día cuando hablaba el Jano de la ropa, del skate y de ese tipo de cosas, es como que un momento y todavía incluso es como que el graffiti y todo lo que es lo urbano, las manchas, las calles, como que pegó harto y pega mucho en los cabros. Entonces como que la publicidad obviamente se toma estos conceptos y los aplica como para que los chicos igual se sientan como identificados con el concepto del se graffiti de una apropia manera. un poco del gusto de los chicos. Mm, sí. ¿Tú has podido trabajar en cosas relacionadas con la aplicación del graffiti en temas comerciales? He trabajado, me acuerdo uno de los primeros trabajos, por ejemplo, que hice como formales fue una vez que me invitaron de la Feria del Libro de Las Condes. Ya, Y igual es loco porque es una feria del libro gigante en donde había mucha producción, donde me acuerdo, me estaba grabando Megavisión en esos días, fueron 10 días y los 10 días estuvo Chilevisión grabándome porque tuve que hacer un mural cada día, que era como un mini mural, sobre un personaje literario. Entonces como que ahí, y la idea era eso, era como que me llamaron a mí, como era diseñador, el contexto de que yo era diseñador, de que sabía del graffiti, de lo urbano, pero al mismo tiempo igual conocía o podía enlazar como estos códigos de, de, de lo, no de lo regular, pero como de lo menos de lo más formal. formal, de lo informal a lo formal. Entonces como que en ese Claro. sentido como que era como que ellos me decían, pucha, queremos hacer esto porque queremos como acercar la feria a los jóvenes, la feria del libro en ese tiempo en el Parque Araucano. Y bien, resultó bueno, era como una forma de acercar a los cabros, que era en base a esto como de lo urbano, que Claro, se tomaba harto como un concepto de acercar a los jóvenes hacia eso. pero funciona en definitiva. Sí. Oye, y ahora ya volviendo un poco más al diseño y todo, tú estudiaste diseño y ¿qué es lo que más te gustó de estudiar diseño? Eh, Es que, no sé, es complejo. Yo soy bien sincero igual. O sea, soy profe, imagínate, de escuelas de diseño y todo. Y de repente a mí, yo a veces le pregunto a los chiquillos en primero y digo, oye, ¿por qué entraron a estudiar? Y hoy día hay chiquillos que te dicen, yo entré a estudiar diseño porque siempre quise ser diseñador y como que le pregunto, pero en serio, y es verdad, o sea, hay gente que de verdad es como que entran enamorados a la carrera y yo me enamoré de la carrera cuando estaba en la carrera. ¿Cachai? Yo entré Durante el proceso. mucho. Sí, yo entré sin saber mucho. Y, y, y ahí me fui como enganchando de la carrera, de las posibilidades que me empezó a dar, de cómo empecé a enganchar con otras cosas, de decir, oye, yo lo que hago le gusta a otras personas, ¿cachai? Le gusta a otros diseñadores. Eso fue igual, fue loco, así como que empecé como a conocer otros diseñadores, otros profesores que se preocupaban o que me preguntaban sobre mi trabajo. Entonces ahí fue como que ahí me empezó a gustar más igual la carrera y empecé ya a utilizar después ya cosas como asignaturas como tipografía, asignaturas como color que tenía en esos tiempos, me gustaban harto. Claro, porque estaba más cercano además de lo que estaba haciendo justamente con el graffiti, que era Sí. que fue la vía de acceso directamente a estudiar diseño. Oye, ¿y cuál ha sido lo más importante o lo que más te ha gustado a ti hacer como diseñador? Pero no solamente como diseñador ya propiamente tal. Eh, o sea, ¿en qué sentido? ¿De alguna pega que me haya gustado hacer o algo No lo como... sé. Te pregunto abiertamente, digamos, porque de repente a uno las cosas que son más complejas o las que son más, más dificultosas de realizar, finalmente son las que más le gustan a uno
con el paso del tiempo, porque cuando uno está diseñando, trabajando en esto, de repente tú decís, chuta, pero esta cuestión se transformó en un elefante enorme, difícil de sacar, pero finalmente te das cuenta que cuando más costó es porque más te gusta o más te terminó gustando al final. Un buen resultado, un buen proceso, no sé. Hubo, Entonces, bueno, ¿qué te hubo gustó más o te ha gustado más hacer? o sea, lo que pasa es que me gusta hartas cosas del diseño, como que igual he sido como bien maniable en ese sentido de ir buscando trabajo, pero hubo un tiempo que de manera no sé si consciente o inconsciente empecé a trabajar diseño para exposiciones científicas. Tuve un Ajá, contacto por ahí y empecé a trabajar con unas personas, con unos diseñadores industriales que tenían otra agencia más grande y a mí me subcontrataban para poder trabajar el diseño de la parte gráfica y visual y también de algunos diseños de productos para exposiciones que estuvieron dando vuelta en el CICAD, en algunos museos interactivos, y eso sí ha sido un desafío gigante, o sea, desde, no sé, a veces tenía que pasar encerrado en bodega noches completas porque de día tenía que ir a estudiar y en la noche tenía que quedarme pintando, por ejemplo, y diseñando ciertas cosas encerrado en bodegas para que estuviesen listas para exposiciones y ese tipo de cosas. y después te tocó trabajar y hacer esa pega. Sí, Sí, me acuerdo, perfecto. sí, bueno, muchas pegas fueron así, o sea, siempre he sido trabajólico y ese famoso tercer turno que le dice el Marco y varios más es real. Eso de terminar tu pega y después llegar a hacer como cumplir las cosas que te gustan hacer. Que es cuando más conversamos. Además, oye, ¿y qué ha sido lo más complejo de trabajar en términos del diseño? Mm. ¿O qué partes del diseño es lo que más te complica a ti como diseñador, digamos? ¿El concepto, la producción? No sé. Pregunto así en términos globales a ti como Juan, digamos. No sé si hay algo en particular realmente, nunca me había preguntado eso a mí mismo, o sea, como que a todo es un desafío, o sea, desde presupuestar y para adelante, pero Pero como que en general, aquí le sacáis le, le haces el quite. Dentro de todo el proceso de diseño hay algo que seguramente le hacía el quite, así como, no, esta parte no me gusta. ¿Mm? más que hacerle el quite, a veces donde busco colaboración es en la parte de producción. Como que me Ya, gusta ok. mucho el proceso de conceptualización, la idea, el poder, la parte de dirección de arte, pero a veces la parte de producción como que la tengo toda clarita y le digo, ya, pucha, ayúdame con esto, trabajemos esto y ese tipo de cosas. En la oficina a veces cuando trabajaba igual, era como... Y después yo supervisaba, hacía los cortes finales y ese tipo de cosas. Ese es un buen consejo de repente cuando uno quiere trabajar en términos del diseño, la publicidad, todo este ámbito, ¿cierto? Eh, uno no es capaz de hacer todo o no le gusta hacer todo. Por lo tanto, siempre es bueno delegar, generar redes de contacto y obviamente ampliar el mercado en definitiva. Que es como Sí, soy capaz de hacer muchas cosas, pero no todo lo hago yo. Y ofrezco trabajo a alguien que siga mi misma línea, que tenga mi idea y por ahí vais buscando nuevas cosas. no, claro, por ejemplo, igual, no sé, para la web, por ejemplo, sé algo, no mucho, pero he trabajado en hartos diseños y proyectos web. Y por ejemplo, ahí también me apoyo de algunos de amigos que saben trabajar web y que les gusta eso. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho estar metido de repente en el código, porque, no sé, de repente por tiempo, como que todos los años, a principio de año, digo ya, este año sí que me voy a poner de cabeza a trabajar en algún tipo, aprender algún tipo de lenguaje, algo, y como que al final termino siempre delegando eso, porque es como que no, Claro. como que ahí, Oye, ahí te mandan saludos desde Cabrero, la Ale Villalobos. Ahí te mando muchos cariños, ex profe, dice. hola, Ale. Dale, sí, muy bien. Eh, oye, y ya como es tu última, no digo tu última etapa porque te queda mucho cartucho todavía por hacer, pero después de todo el proceso ya, cuando te incorporaste y egresaste como diseñador, fue justo en ese periodo que nos conocimos. Y salta la Sí, oportunidad, sí, de sí. hecho, te esperé Yo un sal, ratito, y dime, no sé, yo me acuerdo, yo siempre me acuerdo, yo soy un agradecido de AD Conce porque él me llamó para hacer pero, clases cuando yo era estudiante. Yo siempre cuento eso, yo estaba estudiando, o sea, no estaba titulado todavía. Y Luis me llama, me dice, Luis en ese tiempo me dice como que quería darle una oportunidad a un profe joven, quería actualizar un poco la planta y me llama.
Porque ahí fue cuando me había conocido en el Pechacucha, parece que en los eventos que Sí, hacíamos ahí. Y antes de eso yo ya había, entonces, tú creo que hacía clase igual la Coto, entonces, bueno, la Ale, que también la Alejandra Sepúlveda, la ardilla, y hacía clase en la exacto. Coto, el Luzano, que igual yo agradezco porque, por ejemplo, igual trabajé con ellos, ¿cachai? O sea, no es que ellos igual eran como profesores y yo los tenía como referente y muchas veces ellos me llamaban a trabajar en sus proyectos porque a veces ellos como, por ejemplo, yo mismo como tipógrafo, yo siempre los días me acordaba una vez, eh, que alguien como el Luciano o la misma Coto, un día me llamaron para trabajar en un proyecto de un colegio que estaban haciendo unas tipografías. Y yo fui porque necesitaban pintarlas a mano y fui a pintarlas yo. Entonces, como que igual, ese es como el nexo igual que hay, ¿ya? Como todo ese tipo de lo que aprendí en el graffiti en la calle, como lo empecé a llevar después al diseño, como haciendo ese tipo de proyectos. Y ahí como que, bueno, me acuerdo en el 2010 yo salí Sí, de la escuela y ahí me fui a Valparaíso. te fuiste a Valpo. Sí, lo que pasa es que me fui a Valparaíso y mi señora que estaba embarazada y tenía que trabajar, pues. Tenía que trabajar y todavía no, justo en ese tiempo, como en todas las carreras, cuando uno sale de la carrera y antes de tener el título, entonces son como esos meses que antes de que te titulen. Entonces no tenía Sí, el claro. tiempo para poder como ir a trabajar. Y ahí me fui a Valparaíso a administrar de cierta forma una tienda de graffiti de unos amigos. Unos amigos que hicieron la primera tienda de graffiti de Valparaíso, de unas primeras tiendas de graffiti grandes, entre comillas, o de solo graffiti. Y, y me fui porque ellos se fueron a un viaje a Europa y me dejaron la tienda. Entonces, cuando yo me fui a Valparaíso, ahí igual trabajé mucho en graffiti y en diseño. Oye, Eh, y ahí tú pero me llamaste, y me acuerdo, ahí empecé de nuevo. Bueno, sí y ahí dije estaba. ya, pues Juan, te dije Juan, apúrate con tu título, apúrate, hombre, apúrate. De hecho, ya estaba Oye, me quedó terminando. la duda, Juan, me quedó la duda. ¿Finalmente en esa tienda de graffiti vendiste algo o sacaste todo y pintaste todo a Valpo? ¿Qué hiciste? No, sí, vendía y que después de eso yo igual hice una tienda de graffiti, pues me la traje a Conce. Ah, no cachaba ese detalle, no me acuerdo. Yo tenía una tienda de graffiti que se llama Ice Cream, como hice helado, pero en vez de Ah, ok, cream sí, sí, era sí. crime, como crimen. Y ahí también vendí harta, estuve vendiendo latas un buen tiempo y después también por lo mismo. Ahí como que me empezaron a llamar de escuelas de diseño y ahí como que igual tuvo un momento de harta pega. De harta pega, como que me salió harto trabajo de mural en los primeros años. Entonces Claro. como que por ahí estaba. Que, que venía un poco de la vertiente que venía arrastrando y por lo que era reconocido. Oye, pero bueno, yo no quería llegar en realidad tanto a ese detalle de que que fuiste la primera con la que hiciste clase, pero te quería llevar al ámbito de que cómo se te fue dando el tema de la docencia, porque finalmente eres bastante reconocido ya a esta altura como profesor, llevas no sé cuánto rato ya, no me acuerdo, 10 años fácil, Voy a cumplir 10 ahora. ¿cierto? Cumples 10 años este año, hay que celebrar ese hito. Y, ¿Y cómo se te ha dado el tema de la docencia finalmente? Eh, ya, a ver, primero, como antecedente, mi mamá es profesora. Ya, ¿Ya? perfecto. Igual, es como la típica, como que yo, aparte de eso, de que mi mamá era profesora, cuando yo entré a estudiar diseño, yo era como el típico alumno, no sé si cacho, pero era como el que andaba preguntando todo el día, el que criticaba todo. De hecho, no sé, podéis preguntarle a Marcelo Plaza, que fue mi profe, él de segundo año que me decía, tú vas a ser profesor, tú vas a ser profesor, porque yo alegaba todo el día, criticaba todas las cosas, pero incluso desde que estaba en segundo yo comencé siendo, por ejemplo, ayudante, Ujú. hasta cuarto, siempre fui ayudante, y me gustaba mucho la onda de la docencia, o sea, y ahí es donde viene de nuevo esta cuestión que te decía yo, como que yo me visualizo, yo cuando estaba en segundo yo sabía que iba a ser profesor, siempre Tarde o supe, temprano iba a ser el profesor. sí, soy súper convencido de algunas cosas, yo siempre supe que iba a terminar siendo profesor de diseño, entonces como que igual lo busqué, ¿cachai? Como que igual Ujú. busqué y me fui haciendo mi camino para llegar a eso. Ley de atracción le llaman algunos. Puede ser, pero es loco eso. De más que sí. Oye, pero si hoy día te dieran a elegir solo una cosa, diseñar o hacer clase, Hoy día qué, hacer clase. qué silencio más incómodo.
Es que es difícil, pero creo que hacer clases ¿Te gusta hacer clase? me gusta mucho. Sí. Sí, uno lo siente y los chiquillos también lo sienten. Eh, y así ha sido todo este rato. Bueno, has tenido hartos reconocimientos, en todos los lugares donde has hecho clases, finalmente los estudiantes te reconocen, también las casas de estudio. Y he tenido algunos viajes a partir de la docencia. Cuéntanos un poco qué ha sido eso que te ha tocado aprender, cuánto has aprendido a hacer clase también, porque esto hay una pega detrás, un aprendizaje constante que de repente los estudiantes no visualizan, digamos. Tú tienes una profesión base que es ser diseñador, pero hacer clases es otra historia, digamos. Sí, o sea, a ver, tampoco es que haya viajado tanto ni ese tipo de cosas, pero cuando No, uno después no trabaja, minimices, no minimices tu viaje dentro de Chile. cuando uno trabaja como docente, de cierta forma, no basta. O sea, a ver, una cosa, uno es docente y no es profesor, de alguna forma. Pero hay que partir por eso. Uno empieza a trabajar en la educación superior y nosotros no somos profesores y no estamos como capacitados para ser profesores. Es complejo enseñarle a otro. Es complejo entender a otro ser humano, ¿cachai? Es más complejo entenderse con jóvenes, además, que son generación tras generación, van cambiando, en donde hay estrategia, hay formas de enseñar. Y en base a eso yo empecé a buscar también en paralelo con el diseño, porque igual es como que mi profesión es de ser diseñador y enseño sobre diseño, pero en paralelo a eso he ido trabajando y he ido estudiando harto acerca de lo que es enseñar. Y eso, claro, me ha dado posibilidades de poder ir perfeccionándome, ir haciendo estudios, diplomados, hice un magíster, eh, he estado hablando de educación y mezclado con diseño, no sé, en simposios, en seminarios en Argentina, en distintos lados. Ahora último, tuve, por ejemplo, me gané una beca y estuve en el País Vasco aprendiendo estrategias colaborativas de enseñanza, por ejemplo. Si estuviera Andrés en este instante, diría que tú trajiste el COVID a Chile. De hecho, llegué justo el día de la locura Max Music, pero no pasó nada. Sí. Me en cuarentena. Temimos por ahí, temimos que nos pegara ahí el bicho en la reunión que tuvimos a principio de semestre, pero bueno, qué bueno que eso no ocurrió. Oye, en términos de la docencia también hay hecho muchas asignaturas. No sé si el que más asignaturas ha hecho, pero diría que sí. Más asignaturas variadas, a eso me refiero. Por ahí Ujú. en un principio justamente con los cambios curriculares o cambios de mallas se hicieron hartos, hartos enroques y pasaste por varias asignaturas en particular. Sí. O sea, Ahora, eran como las mismas, pero fueron cambiando el nombre, ¿ah? ya, Así. dentro de todas las que hay hecho, ¿cuál es la que más te acomoda, la que más te gusta enseñar? Ah, lo que pasa es que igual hay. La Pauli Torres dice que menos mal que no nos pegaste el bicho. O sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, diseño de marca, Ya, trabajo de marca, pero también me gustan los cursos, hacer clases en primero. Es como un desafío constante que tengo, en donde me gusta y bueno, las escuelas donde trabajo haciendo clases me han dado la oportunidad igual de trabajar con niños de primero y es como que creo que me gusta harto. Trabajar con los chicos que están como recién entrando a diseño, a ilustración, a la carrera relacionada con gráfica, ¿cierto? Y poder como explicarles de qué se trata todo este mundo, traspasarles la experiencia, tratar de... Creo que el profesor que hace clase en primero tiene ciertas características como que trabaja mucho más como con la empatía con los chiquillos y ese tipo de cosas es como que por ahí me gustan esas asignaturas de primer año. son las que más te llenan, Sí, pero son también las que te sacan más noches de insomnio. sí, sí, bueno, usted sabe harto de eso, o sea, igual dentro de, no soy tan perfeccionista, pero sí soy como que me gusta tratar de buscar estrategias y cosas para que los cabros realmente aprendan algunas cuestiones. Entonces a veces me desvelo harto y me sacan hartas canas verdes, pero en eso estoy. ¿Sí? Pero, ¿cuál ha sido el mayor, no sé si logro es la mayor satisfacción que he tenido haciendo clase?
Una de las mayores satisfacciones, aunque suena cliché, pero generalmente son los cabros egresados, son cuando te escriben, te envían esos correos los chiquillos cuando están trabajando y te agradecen lo que uno aprendió, los mensajes que te dejan de repente en el Facebook, en el Instagram, chiquillos que a veces, no es que no te acuerdas de ellos, pero llevo 10 años, entonces a veces uno los tuvo en primero, imagínate, 8 años, son cabros que de repente tienen 30 años y hoy día me escriben y dicen, profe, ¿cómo está? Gracias, hoy día entiendo todo lo que me dijo, ese tipo de cosas son como, Más para tarde que nunca. sí, sí, ¿no? Ver a algunos chiquillos, sobre todo hoy día, como bien exitosos, igual es como que uno se siente bien, sobre todo ver eso, ver los logros de los cabros, como que uno se proyecta los logros de los mismos chiquillos. Sí. Y todo eso a partir del graffiti y el diseño, qué increíble. El graffiti me ha dado muchas cosas, aunque usted no lo crea. Sí, claro. De hecho, me dio la cosa más importante en mi vida. Ah, ya, dígalo, dígalo. Yo conocí a mi mujer, a mi señora, por el Cuéntanos su graffiti. historia. Yo le hice un taller de graffiti a mi señora, sin querer. Es como, como los castings, así como que ella fue obligada por otra amiga a hacer un taller mío. Bueno, Fue a dentro de acompañarla porque le daba lata. ahí hay otra cosa, dentro de las cosas que yo hacía talleres de graffiti, talleres de todo ese tipo de cosas, y ella fue uno de esos talleres, y ahí yo la conocí, de hecho. Exactamente, ¿viste? Entretenido. ¿Sí? Y así pasan los años. Ya, oye, ¿alguien quiere hacer una pregunta, Juan, ya que lo tienen aquí contra el muro, contra la espalda y la pared? Profe apasionado que nos haga un taller de graffiti al regreso. Mira, el gran jefe de todos nos dice eso, que a la vuelta de toda esta, cuando retornemos al aula, que nos hagas un taller de graffiti. Sí. Así como lo que hicimos la otra vez en el Festi Game, ¿no? ¿Cómo se llama? En Expo Game. Sí, qué bueno ese. Qué bueno. Ahora lo tenemos ahí de muro a muro en nuestro taller de diseño. Sí, Aquí en Concepción está instalado ese gran graffiti. Sí, yo creo que es interesante justamente ligar el proceso conceptual del diseño aplicado al graffiti, porque los chiquillos se dan cuenta efectivamente cómo se pueden mezclar ambas cosas. Y desde la docencia, cómo llevar esta pasión, cómo enrielar el arte que tanto le gusta a las formas que usan los chiquillos hacia un ámbito comunicacional, que en definitiva siempre lo ha sido el graffiti, pero aquí con un sentido ya mucho más guiado, más profesionalizado en cierto aspecto. sí. Sí, de hecho, ¿Sí? ahora que estás hablando de eso, de hecho, si no pasó lo que pasó el, ¿Ya? con esto de la Con la pandemia, música, no tenía todo un proyecto listo ya armado, en la U, de hecho. retomémoslo. Está De todo hecho, yo stand-by, pero todo hay que vuelva, hacerlo. vamos a ver si es que lo retomamos, pero ahí se venía algo bien grande en la U. Ya, pues, con todo entonces. Oye, el diseño, yo creo que el diseño es re interesante darle una vuelta a las cosas que tú has hecho, porque hablaste sobre que habías trabajado primero en estos montajes de exposiciones, eh, y cómo es aprender, porque el diseño es un constante aprendizaje. Cada vez que nos enfrentamos a un cliente, ¿cierto? Significa aprender un poco más del oficio del cliente, de la historia de la empresa, el producto, la marca, lo que sea. Pero cuando hablamos de montaje para ferias científicas, que es lo que tú vas a hacer, era adentrarse a mundos totalmente distintos. Sí, o sea, que lo que pasa es que ahí hay dos cosas. Primero, lo que decís tú, que tiene que ver como con adentrarse en el mundo del cliente, yo lo veo más adentrarse en el mundo del usuario. ¿Ya? Creo que allá apunta todo hoy día, que hay que apuntar hacia el mundo del usuario. Cuando tú entiendes la persona que es la que va a utilizar, la que va a ver básicamente la gráfica o el diseño, es él en el que tú tienes que centrar. Pero claro, al trabajar en este caso con cuando trabajé en esos proyectos que eran científicos, yo creo que lo que más complejo fue ahí trabajar con los científicos. Una locura. Sacarle la información y transformarla en algo entendible. O sea, primero que todo tiene que ver con eso, con el diseño de la información, con el simplificar la información, ¿cierto? De transformar un lenguaje muy complejo a algo simple. Y no es no simplista, sino simple, o sea, algo que lo pueda entender otra persona, que es lo que les cuesta a ellos. De hecho, por eso ellos necesitan de estas exposiciones muchas veces para poder explicarle todos los museos, por ejemplo, que son interactivos, todo este tipo de cosas, lo que hacen es eso, es como acercar la ciencia a las personas, a lo mortal común. Y eso es difícil. Sí.
y cada vez se requiere más. Sí, Es entretenido efectivamente cómo hay ámbitos del diseño que regularmente no son vistos y hay una beta o un nicho muy interesante. Justamente la ciencia ha tenido un auge muy importante el último tiempo acá en Chile, Chile y el mundo claramente, y el diseño tiene mucho que decir y mucho que hacer. Ahora, hacerse cargo de eso, la verdad es que es opción de cada uno. ¿Qué consejo le diréis a los chiquillos que están estudiando diseño y que de repente quieren buscar cosas que son bastante tradicionales o no saben hacia dónde mirar, dónde buscar una ruta de trabajo o una oportunidad? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué recomiendas tú? a veces, más que buscar cosas tradicionales, tiene que ver con que buscar lo que a ti te gusta. Y en base, muchas veces, ¿qué es lo que traté de hacer yo? Como en base a lo que a mí me gusta, adaptarlo a lo que a lo que a lo mejor las personas querían ver. ¿Ya? Como de alguna manera, o sea, no es comercializar, pero sí como que yo visualicé un tipo de diseño que yo quería hacer cuando, por ejemplo, cuando era más cabro. Y Ajá. Ok. estudié para eso, trabajé para eso, investigué sobre eso, vi muchos referentes de cómo lo estaban haciendo en otros lados. Eh, entonces tiene que ver con eso, como que tú, como con visualizarse. Yo creo que ahí está, eso, no la ley de atracción, quizás, pero sí visualizar y hacer y trabajar por eso. Hay O sea, muchos. potenciar un poco lo que uno sabe hacer y eso proyectarlo y hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder llevarlo adelante. En definitiva, es eso. Mm. Sí, el diseño actualmente requiere mucho justamente de poder emprender y poder sacar proyectos adelante. Y creo yo que estamos en un momento histórico que nos permite visualizar nuevas oportunidades que todavía no están siendo descubiertas, pero Sí, requiere del ejercicio justamente de salir de la zona de confort. sí, es que igual tiene que ver con eso y tiene que ver con hacer. O sea, igual, no sé, encuentro a veces mucha gente en diseño y cosas que habla pero hace poco. Y da igual es hacer, es equivocarse. Ahí está. Si te equivocáis, aprendiste al tiro. Al equivocarse uno aprende. Ahí aprende más a veces incluso que las cosas te resulten al tiro. Yo me Siempre es equivoqué bueno equivocarse. de los errores, finalmente uno entiende y después te volví a equivocar de nuevo sobre lo mismo, pero después hay un momento que lo aprendí y ahí vais ganando conocimiento, ahí vais encontrando las cosas buenas. Y ahí te vais Sí. perfilando igual. Buen punto. Oye, sobre el tema, quería volver un poco al tema de la ciencia. Expertamente es un Instagram donde justamente están hablando de ciencia y están haciendo a través de estos live o estos vivos de Instagram, están haciendo conversatorios sobre ciencia. A los que les guste la ciencia, chiquillos, el recomendado de la semana es expertamente cómo hacerlo fácil desde el discurso. Y desde el discurso también podemos echarle mano al diseño y juntar ambas cosas, simplificando procesos que son complejos y llevándolo a elementos visuales entendibles por cualquier persona. Eso es lo que hay que hacer en este instante. ¿Sí? Oye, Juan, nos quedan 10 minutitos finales. ¿Qué me quiere preguntar? Eh, ah, ¿Qué me quiere que preguntar? no, yo no te voy a hacer ninguna pregunta que te incomode. Jamás lo haría. No, básicamente, si tú quieres decirnos algo ya al finalizar este conversatorio, esta conversación. Nada, hay que reforzar eso. O sea, yo creo que aquí, si tiene, uno tiene que ponerse meta. Y más que meta, uno tiene como que visualizar las cosas que quiere hacer. Si uno le gusta, si te gusta el graffiti, querés ser, ganar plata con el graffiti, hazlo. Si te gusta tatuar, hazlo. Ni siquiera es como ser el mejor tatuador, pero rentabiliza el tatuaje para que podáis vivir de eso y ser feliz. Finalmente tiene que ver con eso, con que uno sea feliz con las cosas que hace. Hacer las cosas por plata, por ejemplo, no tiene como que le falta corazón y se nota ese tipo de cosas. Entonces, como que uno tiene que luchar y tiene que trabajar de lo que uno quiere ser. Creo que en parte el diseño me ha enseñado un montón eso. O sea, yo me gusta, podría diseñar, ya no de lo que quisiera, pero sí podría dedicarme a trabajar en diseño a lo mejor. No, no es que sea tan fácil, pero a veces te preguntan, oye, pero
¿por qué hacís clases? ¿Cachai? La gente piensa que uno es rico porque hace clases. Piensa que uno es millonario porque hace clases. Hay algunos profes que sí son millonarios, pero tiene que ver con otra cosa, ni siquiera no es por plata, es porque me gusta hacer clases. Es porque es lo que yo busqué en donde pude juntar lo que me gusta, que es el diseño, junto con enseñar. Y cuando hago graffiti es lo mismo, ¿cachai? No tiene que ver con una cosa de estoy feliz en lo que hago, finalmente. Y es difícil eso, como que igual me lo he preguntado hartas veces. Pero como que me siento no cómodo, pero sí muy contento. No es algo, a mí me Mm, gusta por ejemplo, levantarme a hacer clases, me gusta levantarme a abrir el computador y empezar a diseñar. Creo que cuando no me guste eso voy a empezar a hacer otra cosa, que lo hago muchas veces. ¿Cachai? Pero no es un, para mí, y suena cliché, pero diseñar para mí no es un trabajo. ¿Cachai? Es como los futbolistas, así como que les pagan por algo que te gusta hacer. A mí me pagan por algo que me gusta hacer. ¿Cachai? No me siento mm. mal, me canso como cualquier ser humano, pero me gusta hacer clases, me gusta Y diseñar. me reclamás, y me reclamás y todo, y alegáis contra mí y todo el tema, pero igual te gusta. Eso es lo bueno. Yo reclamo, carga la injusticia. Lo sé. Hemos conversado muchas veces sobre eso, pero finalmente es la pasión que mueve todo lo que uno hace en la vida. Y yo coincido plenamente contigo, lo hemos conversado muchas veces, digamos. Finalmente uno hace las cuestiones porque le gustan y porque lo apasionan. Y de repente hay cosas que son tediosas quizás, son complejas, pero el resultado final es el que importa. Y es el que trae la satisfacción. Y ahí uno dice, ya, ok, olvido todo lo anterior, pero finalmente me termina gustando lo que estoy haciendo y me siento cómodo, me siento feliz y eso es. El resto Sí, ya, nada. Y como tú bien dices, yo coincido también ahí contigo, cuando uno hace las cosas por lucas, finalmente no sé si se logra la satisfacción, porque las lucas llegan solas, cuando uno hace las cosas bien y cuando se logran los objetivos que nos proponemos, pero buscar las cosas, hacerlas por las lucas, para algunos puede ser una opción, pero finalmente no sé si es lo que mueve. sí, obvio. Y ahí llegó otro apasionado, ¿viste? Sí, pues, por ejemplo, de la pasión. Cartes, el hombre pasión. Sí, también está considerado entre la parrilla ahí de vivos que vamos a hacer. Juan, ¿y te gustó el nombre de este vivo, no? Sí, Fauna abisal, sí. Bueno, usted sabe lo que, de dónde viene un poco, pero sí, es un bonito nombre. es un bonito nombre. Justamente creo que en este mundo somos todas unas especies medias raras, no muchas veces vistos, y conversar sobre lo que nos gusta y nos apasiona creo que es necesario. Y estamos en momentos justamente para poder hacer eso. Juan, muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y tu pasión hacia lo que haces. Creo que es importante para nosotros como carrera de diseño de Santo Tomás eh, contar con gente que le ponga pasión y no tan solo talento, sino que pasión y talento juntos creo que se agradece claramente. Gracias también a la gente que se sumó, que nos mandó saluditos y todo. Y bueno, cada lunes nos vamos encontrando con un nuevo personaje de esta fauna abisal. Así que eso. Gracias, Juan. Pero no te preocupes. Ah, perdón, es que el CAR te está diciendo aquí que llego tarde. Tranquilo, va a quedar todo grabado. Y lo vamos a subir para que lo puedan ver muchas veces, todas las que quieran. Así que gracias, Juan. ¿Tus últimas palabras? Saludos finales. Sí. No, Déjale un no, saludo a la Pauli. Pauli, discúlpame por dejarte sola con los niños ahora y estar acá conversando con el Luis. Debe pensar que Sí, para variar estamos conversando los dos y la Pauli con los niños. Gracias a Pauli también. Dale mi saludo y mi gratitud eh, bien, te quedan- eterna. está feo, está feo. Oye, gracias nuevamente por la conversación. Creo que fue buena. Hace rato no conversamos y menos estas cosas en público, por lo menos. Y es bueno que Sí, la gente conozca un poquito lo que hay detrás de cada profesor, la historia y las cosas que hacen y que les gusta. Así que muchas gracias, Juan, y seguimos en contacto. sí, ahí nos Eso, estamos ya. eso. Muchas Y a todos los chiquillos que se sumaron, gracias también por sumarse a esta locura. Y nos vemos el próximo lunes con otro invitado. Vale, que estén bien. Chao, chao, gracias.